Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentarles a mi compañera, amiga, muy querida amiga de Argentina, Celeste Rato. Es, Les platico un poquito de lo que ella es y de todo lo que ella hace. Es veterinaria graduada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en salud de los animales de compañía, posgraduada en biología molecular en Buenos Aires, Argentina. Trabaja en Oncoanimal, Servicio de Oncología Veterinaria, en la provincia de Tucumán. Se desempeña en clínica oncológica, criocirugía y electroquimioterapia. Participa en numerosas actividades de grado y de posgrado, entre ellos es docente de la especialidad de clínica de pequeños animales en el módulo de oncología de la UCASAL, docente con dedicación simple de la asignatura Patología General de la Facultad de Medicina Veterinaria, autora y coautora de publicaciones en jornadas de divulgación técnico-científicas en ciencias veterinarias, disertante en jornadas nacionales, docente en cursos y talleres de criocirugía, miembro de la Sociedad Argentina de Oncología Veterinaria. Fuimos compañeros en el curso de criocirugía del 2019. Fue muy grato conocerla, tenerla de cerca y aparte los dos fuimos alumnos de la querida Laura Peruso. Yo creo que son pocas las palabras que tengo para decir de mi querida amiga. Eh, es un gusto tenerte aquí en México, en Latinoamérica, y te dejo la cámara y los micrófonos, querida amiga. Un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias, gracias a vos por invitarme. La verdad que para mí es un placer estar esta noche, esta tarde, noche con ustedes, compartiendo algo que me encanta, un tema que me apasiona como es la criocirugía. Así que nada, muchas gracias por invitarme y aquí estamos. Bueno, no sé si comenzamos ya con las diapositivas. Bueno, bienvenidos a todos ustedes que están ahí del otro lado. Hablábamos hace un rato sobre cómo se impusieron todas estas charlas virtuales y la verdad que es un placer porque hacen que estemos todos juntos desde muchísimas distancias, kilómetros de distancia, y que podamos compartir experiencia y ver cómo un área como la criocirugía ha ido creciendo en este último tiempo y poder transmitirles mi experiencia, un poco mi experiencia. La verdad que para mí es un placer. La siguiente, Rodrigo, por favor. Para comenzar esta charla, una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer esta noche es ¿qué es la criocirugía, no? Y cuando decimos qué es la criocirugía, una definición que no la van a encontrar en ningún libro porque ha sido armada, modulada y creada un poco entre la doctora Laura Pisano y un poco por mí, que venimos trabajando juntas en este tema. Y podemos decir que la criocirugía es una técnica localizada en la cual nosotros vamos a utilizar un agente criogénico, en este caso el nitrógeno líquido, y nosotros lo que vamos a hacer es aplicar ese nitrógeno líquido en un tejido objetivo, aquel que yo quiero provocar una lesión criogénica, ¿sí? Que en realidad es una crionecrosis de manera controlada a través de temperaturas extremadamente bajas. Entonces, fíjense que en la imagen tenemos un dispositivo que es el que nosotros utilizamos que empleamos en realidad para aplicar este nitrógeno líquido en una lesión. Y fíjense cómo lo estamos aplicando en una lesión, no sé si se alcanza a visualizar bien, pero es una lesión perianal. Entonces, estamos aplicando un nitrógeno líquido, creando temperaturas extremadamente bajas, tratando de destruir ese tejido con temperaturas que estamos hablando por debajo de los grados del grado bajo cero, ¿sí? Y estamos generando una crionecrosis de manera totalmente controlada. Y la palabra controlada es sumamente importante porque algo que tiene la criocirugía es que no distingue entre tejido sano y tejido enfermo, por lo tanto siempre decimos que es una técnica sumamente artesanal, porque nosotros tenemos
que ser unos verdaderos artesanos cuando nosotros vamos a utilizarla, para de esta manera no generar un daño excesivo en el tejido que está sano y que no queremos dañar, ¿sí? Entonces, a modo de repaso, la criocirugía es una técnica localizada en la cual nosotros vamos a aplicar nitrógeno líquido como agente criogénico con el objetivo de alcanzar temperaturas extremadamente bajas en un tejido objetivo, un tejido lesionado, con el fin de generar una crionecrosis controlada, ¿sí? La siguiente, por favor. No puedo comenzar esta charla y no le quiero dedicar tampoco mucho tiempo, porque sé que tenemos poquito tiempo esta noche, pero no puedo dejar de hablar de la criocirugía y de la historia en realidad y de la evolución de esta técnica. Y acá tengo que hacer un poquito de referencia. En primer lugar, voy a marcar 3 líneas del tiempo que me parecen donde detalles importantes. No me quiero colgar hablando mucho historia para que no se nos vaya el tiempo en esto. Pero sí es importante reconocer que fueron los egipcios aquellos que empezaron a usar por primera vez temperaturas frías para tratar de aliviar los efectos que eran producidos por traumatismos y productos de la inflamación. Hasta acá, hasta este punto, nosotros en realidad estamos hablando de temperaturas frías, pero no temperaturas criogénicas, ¿sí? Pero sí son aquellos comienzos en donde se comienza a introducir a la crioterapia o al uso, al empleo del el frío como parte de la medicina humana en este caso. Luego aparece Hipócrates, que es recordamos todo que es el padre de la medicina. Hipócrates lo que había logrado era detener hemorragias. Y Galeno se le atribuye el descubrimiento de propiedades analgésicas. Luego vamos a marcar las siguientes líneas del tiempo, en donde ya vamos a comenzar a hablar sobre la evolución de la criocirugía como tal. Recordarán ustedes la definición que dijimos anteriormente, que utilizamos temperaturas extremadamente bajas capaces de destruir tejidos. Entonces acá fíjense que tenemos en la imagen una mano a la cual se le está aplicando un dispositivo que muy parecido a un hisopo de algodón, en el cual se lo congelaba previamente y luego, una vez que adquiría cierta temperatura, era aplicado sobre la lesión a tratar. Y si vamos a hablar un poquito de la evolución de la criocirugía, tenemos que nombrar más o menos en el año 1899 al primer criocirujano, un médico inglés, Campbell White. Después podemos hablar del doctor Allington ya por 1950, que es aquel que desarrolló esta técnica que ustedes tienen en esa imagen, en la cual aplicaban nitrógeno líquido con un aplicador de algodón. Después podemos nombrar también en el año 1968 a los doctores Torres, Zakarian y Brain, que fueron aquellos que inventaron el primer dispositivo de mano a partir del cual podían aplicar o rociar el nitrógeno líquido, que es muy parecido al que utilizamos hoy en medicina veterinaria y también en medicina humana. Quería marcar estos puntitos, estas fechas que me parecían como importantes, y también comentarles que así como fue evolucionando la técnica de criocirugía, también fueron evolucionando los dispositivos que se han ido creando hasta el que tenemos actualmente, y también evolucionando los distintos agentes criogénicos hasta que se dieron cuenta que el nitrógeno líquido era el más apropiado o el que cumplía por ahí con todos los requisitos o con todas las expectativas para lograr una temperatura adecuada capaz de producir una muerte celular de manera directa. Y en la tercera columna que tenemos hacia la derecha de la pantalla, les quiero remarcar en toda esta hermosa historia de evolución cuando aparecemos nosotros los veterinarios. Y fíjense que por el año 1955 aparece un médico veterinario inglés, el doctor Ferrell, que trató un equino, un caballo que tenía una lesión de un sarcoide, y lo hizo a través del hielo seco. Yo les puse ahí una pequeña imagen, si es que logran visualizarla bien, en la que se puede ver que estamos trabajando en un equino que tenía lesiones, tenía sarcoides múltiples, y
hemos realizado un tratamiento nosotros de criocirugía, el cual ha resultado ser sumamente exitoso. Y después, bueno, ya en la década del 70 aproximadamente, empieza a aparecer todo un grupo de médicos veterinarios, tanto norteamericanos como ingleses, y comienzan las primeras publicaciones, los primeros artículos, los primeros reportes de casos clínicos, y ya comienza a evolucionar de manera mucho más fluida y mucho más rápida esta hermosa técnica como es la criocirugía. Traté de ser muy breve para no demorarnos mucho en la parte de la historia, así que vamos a ir pasando a la siguiente diapositiva, así les puedo ir mostrando. Y antes de comenzar a hablar un poquitito sobre esta técnica, como tal, aclarar, hacer una salvedad acá y aclararles que criocirugía no es lo mismo que crioterapia. Van a encontrar en la bibliografía que muchas veces hace referencia a la técnica como crioterapia y en realidad suele ser muchas veces un error de traducción más que nada, porque cuando hablamos de crioterapia en realidad lo que estamos haciendo es aplicando temperaturas bajas pero no extremas que son capaces de remover calor de un tejido, pero de ninguna manera causar la destrucción de ese tejido, como sí ocurre con la criocirugía. Sí, la crioterapia se usa muchísimo en medicina y es aquella en la que, por ejemplo, nosotros colocamos a través de geles, cremas, bolsas de agua fría, también hay baños de inmersión, duchas de agua fría, mantas hipotérmicas, hay un montón de maneras de poder aplicarla, tiene otro tipo de tiempos muy diferentes a los de la criocirugía, acá hablamos de 10, 15, 20 minutos de aplicación aproximadamente, en criocirugía hablamos de tiempos mucho más chiquititos, ¿sí? Y cuando aplicamos una crioterapia, lo que provocamos es una vasoconstricción, provocamos analgesia, anestesia, tiene efectos antipiréticos, antihemorrágicos, lo mismo que hablábamos cuando nombrábamos a los egipcios, a Hipócrates, a Galeno, ¿sí? Pero acá de ninguna manera va a haber destrucción de un tejido. Por el contrario, sí, en la criocirugía aplicamos nitrógeno líquido para provocar temperaturas extremadamente bajas y provocar la necrosis de ese tejido tratado, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Y la criocirugía, como tal, tiene principios y tiene fundamentos. Uno de los principios más importantes y lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta cuando empecemos a trabajar es que cuando nosotros comenzamos a gatillar, como estamos gatillando en la imagen, que estamos congelando una lesión, nosotros tenemos que tratar de congelar esa lesión en la manera más rápida posible. O sea, una congelación rápida del tejido tratado. Yo tengo que tratar de que ese tejido se congele en cuestión de segundos, 10 segundos, 15 segundos, 8 segundos. O sea, en muy poquitito tiempo tengo que tener mi lesión totalmente congelada. Por el contrario, se debe descongelar de una manera muy lenta y completa. Yo tengo que esperar a que lo que acabo de congelar se descongele por completo. Por lo general, ese tiempo de descongelación es el doble del tiempo empleado para ser congelado. Ya vamos a ver más adelante cómo se divide un ciclo de congelación y cuáles son estos tiempos de congelación y de descongelación. Pero el objetivo de congelar rápidamente y descongelar de manera lenta es porque de esa manera nosotros vamos a provocar la formación de grandes cristales de hielo, en primer lugar extracelular, luego intracelular. Vamos a provocar una deshidratación de todas esas células que han sido criotratadas. Vamos a provocar también la alteración o la ruptura de la membrana celular, provocando de manera inmediata e irreversible la muerte celular, y de esa manera nos vamos a garantizar, y valga la redundancia, que esa célula se muera por necrosis. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay muchas áreas para poder aplicar la técnica.
En primer lugar tenemos a la dermatología y a la oncología, que son por ahí los que más las aplicamos o lo que más está difundida también esta técnica. Y fíjense que cuando hablamos de dermatología, hay que nombrar en primer lugar a la queratosis actínica. Ustedes saben que esa queratosis actínica muchas veces es fotoinducida y que va a terminar luego en una enfermedad neoplásica, en un carcinoma de células escamosas, a veces en un hemangiosarcoma cutáneo, lesiones fotoinducidas, ¿sí? Entonces, esa queratosis actínica es una lesión muy buena y muy apta para ser tratada con criocirugía. No me puedo olvidar tampoco de una esporotricosis, un granuloma infeccioso y no infeccioso, las verrugas, hemangiomas, piodermatitis profundas, piodermatitis superficiales, dermatopatías por lamidos, abscesos, fístulas perianales, épulis, papilomas. Yo les aseguro que en esta lista tiene que haber un montón más. Yo traté de ponerles por ahí en mi casuística las que más tratamos o lo que más comúnmente nos llega a nosotros al consultorio. Si bien yo no hago dermatología, hago oncología prácticamente, pero bueno, muchas veces al tener la herramienta, al tener el crioinstrumento disponible, suelen derivarnos estos pacientes para que sean tratados también con esta técnica. Vamos a la siguiente. Yo les dejo también acá un artículo en donde ustedes pueden ver un tratamiento comparativo que se hicieron para tratar las dermatosis actínicas fotoinducidas a través del criopeeling. El criopeeling es una de las técnicas empleadas para este diagnóstico. Trató de comparar el nitrógeno líquido versus otros tipos de sistemas, siendo siempre el nitrógeno líquido el de mejor éxito. Les dejo ahí en pantalla una gatita que nos había sido derivada por una posible lesión de carcinoma de células escamosas. Esta es una gatita que tiene 2 años de edad. A nosotros no nos parecía que la lesión era de un carcinoma de escamosas, por lo tanto realizamos en primera medida un estudio citopatológico donde logramos llegar a un diagnóstico de una esporotricosis. La esporotricosis como tal se tiene que tratar como siempre se trató, con antimicóticos. La criocirugía no debe reemplazar a este tratamiento. La siguiente diapositiva, Rodrigo, por favor. Pero sí quiero decirles que hay un trabajo, que es este que acaba de aparecer ahí en la pantalla. Es un trabajo sumamente interesante en el cual lograron combinar las dos técnicas, o sea, combinaron un tratamiento de tipo convencional con itraconazol y le sumaron un tratamiento de criocirugía, y lo que lograron acá es acortar los tiempos de tratamiento con fármacos que saben todos activos, son para el hígado y un montón de otras contraindicaciones más. Entonces, lograron acortar muchísimo los tiempos de uso del itraconazol y terminaron con la lesión residual de resolverla mediante la aplicación de la técnica crioquirúrgica. La siguiente, por favor. Con una verruga en el párpado, la anterior, Rodrigo. Ahí está, con una lesión en el palpebral. Era una verruga, una lesión benigna, pero este paciente lo que hacía era rascarse constantemente, entonces se lastimaba la zona y además se provocaban úlceras de córnea constantemente, que no sabíamos si era en realidad porque raspaba la lesión, la verruga, o porque el perro se estaba rascando constantemente el ojo. Entonces, esta es una lesión súper fácil de tratar con criocirugía y que por lo general resuelve entre 10 a 15 días posterior al tratamiento. La siguiente, por favor. Y acá le dejo un paciente, un bulldog francés con lesiones de papilomas. Acá siempre digo lo mismo que dije en realidad para la paciente, para el gatito que les mostré con la esporotricosis. Acá no es que la criocirugía va a reemplazar a los tratamientos convencionales, simplemente son terapias de apoyo
muchas veces los papilomas a veces resuelven muy fácilmente cuando utilizamos los métodos convencionales de tratamiento y algunas veces nos hacen renegar un poco más y no son tan fáciles de resolver o a veces resuelven pero no hay una respuesta completa, entonces si nos queda algún tipo de lesión o no se resuelven con los métodos tradicionales o convencionales, podemos aplicar tranquilamente la técnica para resolver este tipo de diagnósticos. La siguiente, por favor. Otro tipo de aplicaciones en oncologías tenemos en primer lugar el melanoma cutáneo. ¿Sí? La siguiente foto, por favor. Ustedes sabrán que dentro de las neoplasias melanocíticas no todas tienen el mismo comportamiento. No es lo mismo un melanoma cutáneo que un melanoma de cavidad oral, el cual, si es un melanoma de cavidad oral, por supuesto que requiere totalmente otro tipo de tratamiento. Sabrán ustedes que se resuelve en lo posible con una cirugía de tipo radical, pero en este caso, hablando de melanomas cutáneos o de neoplasias melanocíticas que se encuentran en áreas por lo general provistas de pelo, son muy fáciles de resolver con la técnica de criocirugía. Aparte, el melanocito es una célula criosensible que sufre la muerte celular aproximadamente a -4, -5 grados centígrados, por lo cual con el nitrógeno líquido lo vamos a poder resolver muy, muy bien. La siguiente, por favor. Otra de las aplicaciones en oncología son los sarcomas cutáneos. Tienen en pantalla la imagen de un paciente canino con lesiones en la región abdominal. Muchas veces acá coexisten las dermatosis actínicas, los carcinomas in situ, carcinomas escamosas, hemangiosarcomas cutáneos, y esto puede ser resuelto o de manera única con un tratamiento de criocirugía, o podemos empezar a combinar cirugías con criocirugías, electroquimioterapias con criocirugía, pero no nos olvidemos, por favor, de que cuando este paciente llega a nuestro consultorio y antes de empezar a estadificar y a pedir todos los estudios que sean necesarios y pertinentes, no se olviden, por favor, de que este paciente debe comenzar de manera inmediata un tratamiento para su piel y seguramente los que hagan dermatología de acuerdo y van a saber cuáles son todos esos tratamientos. La siguiente, por favor. No nos olvidemos de los TBT. El TBT siempre se trata con quimioterapia, no lo discuto, pero recuerden que en muchas veces los TBT son difíciles de resolver por completo, hay algunos que son resistentes a los tratamientos convencionales y suelen quedar lesiones pequeñas residuales que sí pueden ser tratadas con criocirugía. Pero recuerden, por favor, que un TBT o un tumor venéreo transmisible o un tumor de Sticker se trata con quimioterapia, con una vincristina, como se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, y hoy hay muy buenos tratamientos nuevos, como es el uso, perdón, de una lomustine o de una doxorubicina, que son también tratamientos espectaculares para resolver un TBT. También podemos utilizar en oncología para el tratamiento del lecho quirúrgico. Esto es cuando nosotros hemos realizado una cirugía y no estamos seguros de los márgenes quirúrgicos que hemos utilizado, podemos hacer un repaso con nitrógeno líquido y de esa manera tratar de destruir células oncológicas que hayan quedado presentes en ese lecho quirúrgico. Se pueden tratar neoplasias de órganos cavitarios, ya vamos a ver algunos ejemplos, y el mastocitoma, fíjense que está con muchos signos de preguntas, que no se los iba a poner en realidad, pero se los puse para aclararles que el mastocitoma no entra dentro de estas aplicaciones. El mastocitoma no es un tumor que pueda ser tratado con criocirugía porque conocerán ustedes el comportamiento de los mastocitomas, la desgranulación de los mastocitos, y lo agresivos que son, la conducta, cómo se presentan. Entonces es imposible poder abarcar los márgenes que requiere un mastocitoma con un tratamiento de criocirugía. Les dejo también en pantalla un paciente felino con lesiones de carcinoma de células escamosas múltiples, que es ideal para resolver con la técnica de criocirugía. La siguiente.
paciente con una neoplasia perianal, también adecuada para ser tratada con criocirugía. La siguiente. Y dentro de las otras aplicaciones que tiene esta técnica, en medicina humana se utiliza muchísimo en enfermedades prostáticas, con la salvedad de que los equipos son distintos, son consolas, son sistemas cerrados, los agentes criogénicos también son distintos, por lo general utilizan el gas argón. Pero bueno, quiero que sepan que se puede utilizar, no, también se las puede utilizar tranquilamente en medicina veterinaria, no sé si hay algún reporte. También se puede utilizar en el área de la oftalmología, en enfermedades renales, se utiliza mucho en medicina humana para tratar el cáncer cérvico-uterino, para lesiones de órganos cavitarios, osteosarcoma, y fíjense que en la imagen que tienen ahí en pantalla estamos tratando, ya después les voy a comentar este caso, un paciente con múltiples lesiones esplénicas, y en vez de haber realizado una esplenectomía completa, se realizó directamente un tratamiento de criocirugía en cada una de estas lesiones. La que sigue. Como toda técnica que vayamos a utilizar, siempre tiene ventajas y desventajas. Si yo acá tengo que hacer una balanza y ponerme a dividir o poner a ver de qué lado pesa más, creo que es mucho más pesada las ventajas, porque son muchísimas realmente. Es una técnica poco cruenta, eso quiere decir que prácticamente no sangra, o hay un sangrado mínimo que suele durar aproximadamente entre 12 a 24 horas y que es un sangrado deseado para que luego se forme una costra, por debajo de la cual va a ocurrir la cicatrización. Siempre la cicatrización que tienen por lo general siempre es muy, muy buena. No tiene defectos, no causa grandes defectos, y si llega a haber algún defecto es prácticamente estético. Es una técnica ideal para pacientes gerontes, debilitados o con alto riesgo anestésico, porque es una técnica que se puede realizar bajo sedación, si bien nosotros utilizamos siempre anestesia inhalatoria con paciente intubado, pero tranquilamente se puede realizar bajo sedación. Incluso en medicina humana el paciente no va anestesiado, con la salvedad de que nosotros podemos quedarnos quietos, a nuestros pacientes no hay manera de hacerles entender que deben quedarse quietos, por eso es importante trabajar siempre con el paciente sedado. Y a la vez, siguiente diapositiva, por favor, esta técnica nos permite tratar múltiples lesiones al mismo tiempo. Fíjense que yo tengo ahí en pantalla a una paciente Whippet que tenía hemangiosarcomas múltiples, distribuidos por todo su cuerpo, por toda su superficie corporal, y esta técnica nos permite realizar en el mismo momento, o sea, en la misma sesión, el tratamiento de todas estas lesiones, ¿sí? Prácticamente no hay dolor. Nosotros por lo general realizamos el tratamiento y ese mismo día realizamos una medicación basada en antibióticos y analgésicos. Los analgésicos se mantienen durante 3 a 4 días, en algunos casos 6 días o 7 días. Depende mucho del umbral del dolor del paciente, de la zona que haya sido tratada. Hay lesiones que duelen un poco más, hay lesiones que son menos dolorosas, pero por lo general el dolor es mínimo. Siguiente, por favor. Y además, en esta técnica, otra de las grandes ventajas que tenemos es que tenemos la posibilidad de abordar áreas que son muy difíciles a veces de abordar quirúrgicamente, como es, por ejemplo, esta lesión que está ubicada en el canto medial del ojo, también en el conducto auditivo, en la cavidad oral. Y otra ventaja que no me puedo olvidar es que son procedimientos relativamente cortos. Un tratamiento dura entre 20 minutos a 40 minutos como mucho cuando tenemos un paciente con lesiones múltiples como la de la imagen anterior, pero por lo general son tiempos muy cortos de procedimientos. Siguiente. Y a su vez se puede combinar con cualquier otra modalidad terapéutica. Acá estamos hablando de criocirugía combinada con cirugías, criocirugía combinada con electroquimioterapia, combinada con quimioterapia.
la verdad es que la pueden combinar con un montón de tratamientos. Eso va a depender siempre del paciente, de la estadificación de ese paciente y de qué es lo mejor para nuestro paciente. Es una técnica en donde prácticamente es muy raro que ocurran infecciones secundarias. Y esto se debe a que las temperaturas que se utilizan son tan extremas que por lo general no vive ningún tipo de microorganismo en esa lesión tratada. Así que por lo general no hay infecciones secundarias. Nosotros aplicamos un solo antibiótico de depósito el día del tratamiento y después por lo general no es necesario. Es un procedimiento ambulatorio. El paciente llega a la clínica, se realiza el tratamiento y una hora y media después de haber terminado el procedimiento, el paciente se le da el alta y se va a su domicilio con un collar isabelino colocado siempre y con todas las indicaciones. Acá es fundamental que sean muy claros con los propietarios porque depende de todo ese post-tratamiento, de las 4 semanas que siguen a nuestro tratamiento, el éxito en esto, ¿no? Y si ustedes quieren incorporar esto a sus clínicas, a sus consultorios o parte de sus servicios, vayan sabiendo que los costos de inversión inicial son relativamente bajos y recuperan muy, muy rápidamente. La próxima. Yo les voy a mostrar ahora un caso clínico muy cortito, muy breve, de una paciente que se llama Panchita, es un canino mestizo de 8 años de edad, que tiene un diagnóstico de hemangiosarcoma cutáneo, diagnosticado por histopatología, y nosotros acá hemos combinado un tratamiento de electroquimioterapia con criocirugía. Fíjense que yo recién les decía que se puede combinar con otras modalidades terapéuticas. Bueno, este es uno de los ejemplos. Teníamos lesiones de mangiosarcomas cutáneos bastante grandes para poder resolverlas con criocirugía. Entonces nosotros decidimos acá aplicar electroquimioterapia, esperar a ver cuál era la respuesta que teníamos y fíjense en la segunda imagen que si bien tuvimos una muy buena respuesta al tratamiento, la respuesta no fue completa. Quedó una pequeña lesión que sí era apta para tratar con criocirugía. Esto se realizó 60 días posteriores a la electroquimioterapia. Y fíjense, siguiente por favor, cuál fue el resultado final luego de haber combinado la electroquimioterapia y 60 días posterior la criocirugía. Y esta es la imagen de cómo quedó ese abdomen de Panchita después de haber recibido sus tratamientos. Siguiente, por favor. Y acá les quiero mostrar otro ejemplo, una de las grandes ventajas para mí que tiene esta técnica. No sé si tanto la ventaja, sino una de algo que no, que me parece que es, por lo menos en mi clínica, es un antes y un después, el haber incorporado esta herramienta. Nosotros tenemos muchísimos pacientes felinos con carcinomas de células escamosas y les dejo en pantalla 2 pacientes. Por un lado, el que se encuentra a la izquierda, que se llama Gris, un paciente con un diagnóstico citológico de carcinoma de células escamosas en plano nasal en un estadio 1, al cual se le ha realizado un tratamiento de criocirugía radical. Y en la imagen que tienen a la derecha, un paciente con el mismo diagnóstico, carcinoma de células escamosas en plano nasal, el mismo estadio, ¿sí? En un estadio 1, como les dije recién, mismo diagnóstico, misma localización anatómica, mismo estadio, pero diferente tratamiento. En este caso utilizamos un tratamiento de criocirugía y fíjense, siguiente diapositiva por favor, no voy a hacer muchos más comentarios al respecto, quiero que ahora que ustedes tienen en pantalla a los 2 pacientes luego de haber sido tratados, no les voy a hacer ningún comentario, quiero que queden solamente grabados en sus retinas, en sus ojitos, la diferencia, ni hablar que es estética, pero quiero que sepan que el tiempo de sobrevida de ambos pacientes fue prácticamente el mismo. No hubo diferencia en tiempo de sobrevida en el tratado con cirugía radical y en aquel tratado con criocirugía. Pero creo que en cuanto a estética, y creo que ese paciente hay una gran diferencia, ¿sí? Y no voy a
comentar más nada, se los voy a dejar al criterio de ustedes, para que, bueno, para que se lo graben y les quede grabada esta imagen para siempre. La siguiente, por favor. Como toda técnica, siempre tenemos una desventaja. Y en este caso, acá les dejo en pantalla 2 pacientes que no son aptos para ser tratados con criocirugía, porque tienen lesiones con un tamaño extremadamente grande y una profundidad que no son aptos para esta técnica. O sea que acá tanto el tamaño como la profundidad son grandes enemigos de la criocirugía. Y a la vez la técnica, recuerden que no distingue entre tejido sano y tejido enfermo, que en realidad no sé si es una desventaja, sino que acá tiene que estar la mano de este cirujano, este criocirujano, que dijimos que es una técnica súper artesanal y que tenemos que aplicar ese nitrógeno líquido de manera controlada para no lesionar el tejido sano, porque la técnica no va a distinguir entre cuál es aquel que hay que tratar y aquel que no debe ser tratado. La siguiente, por favor. Recién les dije que dentro de los equipamientos los costos eran bastante bajos para poder hacer una inversión por parte de ustedes para sus clínicas. Si hablamos de equipamientos, vamos a hablar de 3 cosas principalmente. Yo traté de resumirlos, de no extenderme demasiado, pero en primer lugar vamos a hacer referencia a las unidades de almacenamiento, que son estos termos de acero donde está contenido, donde está almacenado el nitrógeno líquido, y el cual yo tengo por lo general, yo tengo en mi veterinaria uno de 20 litros, estos vienen de 5, de 10, de 20, de 30 y de 50 litros, distintas marcas, eso no, la mayoría funcionan muy bien, son los mismos termos que se utilizan para preservar las pajuelas de inseminación artificial utilizada en bovinos. Y esto lo tenemos nosotros en la clínica veterinaria, donde tenemos almacenado nuestro nitrógeno líquido. El nuestro es de 20 litros, dura aproximadamente 2 meses, y de esta manera nosotros tenemos disponible el nitrógeno líquido prácticamente todo el tiempo que nosotros requiramos. De todas maneras, esto no es necesario tenerlo sí o sí en sus clínicas, siempre y cuando en el lugar donde ustedes se encuentren exista cerca un centro de distribución de nitrógeno líquido donde ustedes puedan pasar a recargar su termo, programar el tratamiento, pasan a recargar el termo de nitrógeno líquido y se van inmediatamente a realizar el tratamiento. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, que no me voy a explayar mucho en ese tema, pero sepan que no es que sí o sí requieren tener este tipo de unidades de almacenamiento. La siguiente, por favor. En estas unidades de almacenamiento, ustedes van a tener los agentes criogénicos, en este caso el nitrógeno líquido. La siguiente. Recuerden que para trabajar con nitrógeno líquido, tengan siempre en cuenta lo que es la bioseguridad, por favor, guantes, batas, protección ocular, guantes de nitrilo, siempre un calzado cerrado, y de esa manera van a trabajar de la manera más correcta, sin riesgos para el operario, o sea, tanto para ustedes como para la gente que los esté, las personas que estén junto con ustedes ayudándolos. La siguiente. Y dentro de los equipamientos, vamos a hablar ahora de las unidades de aplicación. En primer lugar, estas garrafas, yo les puse acá en pantalla una garrafa que es, o un termo de aplicación, es una marca norteamericana, es la más fácil de conseguir en toda Latinoamérica, es la marca Braimil, no tengo ningún tipo de problema con ninguna marca, hay una marca brasilera también que es la Nitro Spray, funciona muy bien, son los 2 equipos que yo tengo, con los que cuento y con los que trabajo. Simplemente les puse en pantalla porque es el que es más fácil de conseguir en toda Latinoamérica, pero los 2 trabajan muy bien, así que no sepan que no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Tienen en pantalla unas punteras abiertas. Estas punteras abiertas son intercambiables. Ustedes van a ir intercambiando de acuerdo al tamaño de la lesión y al diagnóstico que ustedes vayan a tratar. La siguiente, por favor. También hay otro tipo de punteras que no son abiertas, sino que son punteras de contacto.
estas toman contacto directamente con la lesión, ¿sí? En cambio, las punteras abiertas tienen que trabajar a cierta distancia y estas punteras de contacto deben ser congeladas primero para ser luego aplicadas sobre el tejido a tratar. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en pantalla una puntera que es la de criopeeling, fíjense que es ranurada, y esa se utiliza muchísimo en dermatología para lesiones muy extensas como las de las dermatosis actínicas que vimos en imágenes anteriores. La siguiente, y ahora van a ver unas punteras que son muy finitas, muy prolongadas. Estas son puntas extensoras o prolongadoras de spray. También son puntas abiertas, pero tienen la diferencia que tienen un caudal de nitrógeno muy chiquitito, que nos permite trabajar en áreas difíciles o en lesiones muy pequeñas. Por ejemplo, acá el nitrógeno no es tan divergente, por lo tanto es una punta ideal para tratar en lesiones oculares y no dañar, por ejemplo, la córnea si se encuentra adyacente a la lesión que nosotros estamos por tratar. Fíjense que dentro del equipamiento no hay grandes secretos, hay un montón de puntas más que no son de uso tan común, estas son las más comunes y esto sería prácticamente un kit básico como para comenzar a trabajar. La siguiente, por favor. Hasta aquí ya tenemos las unidades de almacenamiento, tenemos ya el nitrógeno líquido, tenemos los termos de aplicación, vamos a cargar el nitrógeno líquido, ya tenemos todo listo nuestro termo para empezar a trabajar y ahora vamos a ver de qué manera vamos a trabajar y cómo vamos a empezar a aplicar este nitrógeno líquido en el tejido. Hay distintas técnicas de aplicación. En primer lugar, la técnica abierta, la técnica de spray, que es por ahí la más comúnmente utilizada. La técnica abierta es la que usábamos. Las puntas abiertas, que tienen un orificio central, vienen de distintos calibres, más chiquititos y más grandes, de acuerdo al tamaño de la lesión que yo voy a tratar, y a partir de esa punta emerge el nitrógeno líquido. La punta abierta o la técnica abierta o de spray siempre trabaja a cierta distancia del tejido, ¿sí? Nunca toma contacto con la lesión que estamos tratando. Y cuando nosotros vamos a aplicar el nitrógeno líquido, cuando empezamos a activar ese crioinstrumento, lo podemos hacer manteniendo firme nuestro crioinstrumento, ¿sí? Con una pulverización directa sin realizar ningún tipo de movimiento, o podemos realizar una pulverización siguiendo la técnica, o sea, hacia arriba y hacia abajo, como si fuera que estamos utilizando la brocha de un pintor, como si estuviéramos pintando una pared, ¿sí? O podemos realizar una pulverización en espiral o que puede ser desde el centro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, ¿sí? Por lo general, la siguiente, por favor, estas son las formas más comunes de aplicar las técnicas de spray. Fíjense que en la imagen estamos aplicando estamos realizando una técnica abierta o técnica de spray. Fíjense la distancia que tiene el crioinstrumento de la lesión que nosotros estamos tratando, en este caso una lesión, una neoplasia odontogénica benigna, y fíjense cómo estamos aplicando el nitrógeno líquido y se puede ver cómo emerge el spray de nitrógeno de la punta criogénica. La siguiente, por favor. La siguiente técnica que vamos a hablar ahora es la técnica de contacto, que es una técnica SAD. Fíjense cómo en la imagen ustedes pueden ver el crioinstrumento que ya tiene la punta totalmente congelada, en este caso una punta o una probe circular plana, ¿sí? Que toma contacto directamente con el tejido. En este caso, es necesario en primera instancia congelar la punta de contacto y una vez que yo tengo la punta de contacto totalmente congelada, recién la voy a aplicar sobre la lesión que quiero tratar, ¿sí? A diferencia de la técnica abierta que directamente comienzo a gatillar. Acá, por el contrario, como les dije recién, congelo, congelo, congelo y una vez que mi punta está congelada, recién entonces aplico sobre la lesión que quiero tratar. La siguiente, por favor. Y la última técnica que les voy a mostrar esta noche es la técnica intralesional. Fíjense que la técnica intralesional yo
aplico una aguja, la cual es introducida atravesando por completo la lesión, ¿sí? Fíjense que atraviesa por el centro de la lesión, y una vez que ha atravesado la lesión, comienzo a congelar. En este caso, la congelación comienza desde el centro de la lesión hacia la periferia. Congelo, 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 hasta que yo logro visualizar y asegurarme, garantizar que he congelado la totalidad de la lesión que estoy tratando. Eso se llama, lo que se forma con esa congelación, se llama esfera de hielo. La siguiente, por favor. Entonces, estas las 3 técnicas más comunes de aplicación. Cuando hablamos de aplicación, ¿sí? de estas técnicas de congelación, tenemos que diferenciar 2 cosas, lo que es un ciclo y lo que es una sesión. Una sesión de criocirugía está basada o tiene 1, 2 o 3 ciclos de congelación. Eso va a depender, que sea 1, que sea 2 o que sea 3, va a depender del tipo de lesión a la cual yo me esté enfrentando. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, como una verruga, muchas veces un solo ciclo de congelación es suficiente para resolverla. La mayoría de las lesiones benignas, ustedes van a encontrar en la bibliografía que se pueden resolver con un ciclo de congelación o 2. A mí prácticamente me gusta aplicar 2 ciclos de congelación. Entonces, para una lesión benigna, yo voy a realizar una sesión de criocirugía basada en 2 ciclos de congelación. Para una lesión maligna, yo voy a utilizar una sesión de criocirugía basada en 3 ciclos de congelación. Y esos ciclos de congelación van a estar divididos en 3 etapas claramente diferenciadas. La primera etapa es la etapa de congelación. Una congelación rápida, uniforme, ¿sí? Y de flujo continuo. Yo acá aprieto el gatillo del crioinstrumento cercano a la lesión que yo estoy tratando, aproximadamente 3-4 centímetros, incluso también puede ser capaz que un poquito menos, 1 a 2, esto uno lo va a ir evaluando de acuerdo a la esfera de hielo que se vaya formando en el tejido tratado, y tiene que ser una congelación muy rápida, 10 segundos, 15 segundos. Los segundos van a depender también de que la lesión sea benigna o que sea maligna. De manera seguida, rápida, sin parar, sigue la segunda etapa, que es la de mantenimiento. En esta etapa de mantenimiento voy a hacer un flujo intermitente de congelación y más alejado del tejido, tomo distancia, ¿sí? Y va a durar aproximadamente 60 segundos. O sea que yo voy a mantener la esfera de hielo que he formado durante la congelación rápida, la voy a mantener ahora de manera intermitente, garantizando de esa manera que haya profundidad en la congelación, profundidad en la esfera de hielo, y que se logre alcanzar las isotermas deseadas capaces de producir la muerte celular en el tejido que yo estoy tratando. Y por último, una vez que pasaron esos 60 segundos de mantenimiento, descanso y le doy lugar a la descongelación, que debe ser lenta y completa, y que además, recuerden que les dije en una de las primeras diapositivas que vimos hoy, que debe duplicar al tiempo de congelación. Por lo tanto, si yo acá tengo aproximadamente entre 60 70 segundos, yo prácticamente mi descongelación va a ser entre 2 minutos aproximadamente. Recuerden que debe ser lenta y completa. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera vamos a diferenciar la sesión de un ciclo de congelación. Una sesión tiene incluidos los ciclos de congelación, que van a ser 2 o 3 dependiendo del tipo de lesión. En esto no me voy a demorar mucho porque esto es un tema hermosísimo, sumamente apasionante. Esta es la base de la criología. Quien logre entender esto va a poder resolver cualquier tipo de tratamiento, pero es un tema sumamente largo que lo dejamos para otra oportunidad, o para cuando alguno participe en los cursos, de los talleres que damos. Esto lo profundizamos muy, muy bien. Y yo les quiero comentar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando nosotros sacamos el crioinstrumento.
yo comienzo a gatillar y fíjense que yo acá en la imagen, no sé si se logra ver el cursor que yo tengo, pero fíjense que acá tengo un conjunto de células, una lesión a tratar, y esto que ven acá en negro es la punta del crioinstrumento. En este caso, una lesión de tipo intravascular. Perdón, una intralesional. Fíjense que yo ahí atravesé la lesión con el crioinstrumento y comenzamos a gatillar, a gatillar, a gatillar, y esto se va a empezar a congelar. Se va a empezar a congelar desde el centro hacia la periferia de la lesión, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? En primer lugar, va a haber una fase física, ¿sí? Donde ocurre la muerte celular directa de esa célula. Esas células van a estallar, esas células van a sufrir un montón de cambios producto de la congelación y de la descongelación, sobre todo las que se encuentran alrededor del crioinstrumento. Esas células van a sufrir una muerte celular directa. Luego viene la fase de tipo vascular, en donde empieza a haber una necrosis isquémica, formación de trombos, y todo esto empieza a ser todo un daño para todo el tejido lesionado. También va a haber, y principalmente en la periferia de la esfera de hielo que se ha formado aquí alrededor del crioinstrumento, y ahí va a empezar a haber una muerte de tipo apoptótica, porque alrededor de la esfera de hielo, las temperaturas alcanzadas muchas veces no son suficientes para producir la muerte celular directa. Una célula muere, se habla siempre de los menos 40 grados centígrados como la temperatura crítica. Entonces, todas las células que se encuentren alrededor del crioinstrumento van a sufrir la muerte celular directa porque van a tener temperaturas muy bajas, entre menos 120 grados centígrados y entre menos 50 grados centígrados, menos 40 grados centígrados. Temperatura capaz de producir la muerte celular directa. Pero todas esas células que se encuentren por fuera de esa isoterma y que se encuentran cercanas a la periferia de la esfera de hielo, donde también viene el choque térmico con la temperatura corporal de 37 grados centígrados, esas células van a sufrir un montón de cambios metabólicos, alteraciones, que van a terminar provocando una muerte celular por apoptosis, ¿sí? Apoptótica. Entonces, luego de eso proviene vamos a empezar a despertar a un sistema inmunológico, ¿sí? Porque va a empezar a haber liberación de un montón de sustancias que van a empezar a activarse unas con otras. No voy a entrar en muchos detalles en esta oportunidad, pero realmente cómo se empieza a activar toda la cascada de activación de cada uno de todos estos mecanismos es muy lindo, pero sepan que cuando ocurre tanto la muerte celular directa como la muerte por apoptosis, empiezan a activarse un montón de sustancias, empiezan a venirnos las células dendríticas, empiezan a llamar a los linfocitos T, y todo esto empieza a provocar la reparación de todo ese tejido, y viene por debajo la cicatrización del tejido que nosotros hemos tratado anteriormente. Todo esto desde que comienza la congelación, o sea, yo activo el crioinstrumento y desde que comienza la fase física, pasa a la fase vascular, pero viene la fase apoptótica y luego viene la fase inmunológica. Todo esto más o menos dura aproximadamente desde que empezamos a gatillar hasta que termina con la cicatrización del tejido entre 28 a 35 días. Ese es el tiempo que tarda una herida criotratada en resolverse de manera completa, ¿sí? La siguiente, por favor. Sepan que es bastante largo el procedimiento. Si bien nuestro procedimiento va a durar segundos, va a ser muy cortito, pero después toda la evolución de la herida criotratada lleva entre 28 a 35 días. Yo les quiero mostrar acá un caso clínico para no aburrirlos tanto con la teoría. Fíjense, vamos a hablar ahora de cómo va a ir evolucionando esa herida que yo acabo de congelar. ¿Sí? Hasta acá ya hemos cargado el nitrógeno líquido, hemos aplicado distintas técnicas de aplicación de criocirugía, recién hemos gatillado y hemos visto qué es lo que pasa con la lesión que nosotros estamos tratando, cómo se mueren esas células por necrosis isquémica, necrosis coagulativa, por apoptosis, cómo viene todo ese mecanismo inmunológico a reparar todo el tejido dañado. Y esto quiero que lo veamos ahora
cómo es en vivo y en directo y con qué se van a encontrar ustedes. Les quiero mostrar el caso de este paciente, que es Shine, que tiene un diagnóstico de hemangiosarcoma cutáneo en presentación múltiple, diagnóstico confirmado por histopatología. Y Shine es la paciente que yo les mostré hoy, que tenía un montón de lesiones que yo cuando hice referencia a que podíamos tratar muchísimas lesiones al mismo tiempo. Y fíjense, particularmente hicimos el seguimiento de una de sus lesiones. Fíjense que acá, el primer día de tratamiento, fíjense que hay un sangrado, ¿sí? Dijimos que si bien era una técnica poco cruenta, pero sí hay un sangrado mínimo. Hay edema y hay congestión de la lesión, ¿sí? Fíjense cómo ya el día 7 esa lesión prácticamente está seca, se ha formado la costra, esa costra que nosotros deseamos que se forme para que sea un proceso de reparación totalmente exitoso. La siguiente, por favor. Fíjense ahora cómo esa costra ha evolucionado y fíjense cómo el día 16 comienza lentamente el desprendimiento de esa costra o de ese tejido necrótico. Fíjense que el día 21 se ha desprendido el tejido necrótico. Fíjense que tienen ahí también la foto de la costra que se ha caído, ¿sí? Y cómo viene luego el tejido de granulación. Y fíjense cómo el día 35 este paciente muestra una respuesta completa al tratamiento. La siguiente, por favor. Y esto es lo que ha ocurrido prácticamente en toda su superficie corporal. ¿Hay complicaciones? Sí, pocas, pero suelen existir. Una de las complicaciones más comunes es pacientes que tengan cierta sensibilidad o ciertas áreas que estemos tratando y que haya un dolor difícil a veces no difícil de resolver, sino que por ahí la técnica por lo general no es tan dolorosa, entonces no tratamos, o el dolor, y después nos encontramos con un paciente que sí le duele, y debemos de manera urgente e inmediata comenzar a resolverlo. La siguiente diapositiva, por favor. Otra de las complicaciones más comunes es la necrosis excesiva del tejido. Esta es una paciente, es un paciente pitbull con lesiones abdominales, y acá lo que ha ocurrido es que no hubo una correcta elección del crioinstrumento, algo que es sumamente importante para tener un éxito en la técnica y para que no ocurran este tipo de daños, que por supuesto que este paciente resolvió muy bien, pero nos llevó mucho más tiempo que el que nos debía haber llevado. Y acá el error fue no en la técnica, sino en la elección del crioinstrumento. Son cosas que, bueno, que hay que aprender, no es solamente comprar el equipo y empezar a aplicarlo, sino que es sumamente importante saber elegir qué paciente es adecuado para que se realice un tratamiento de criocirugía, cuál es la técnica que yo debo emplear en ese paciente y qué tipo de punteras voy a utilizar. Si voy a usar una puntera abierta, si voy a utilizar una puntera de contacto, y a su vez, cuál va a ser el diámetro de esa puntera de contacto o cuál va a ser el diámetro del orificio si hemos elegido una puntera abierta, para que no ocurran este tipo de complicaciones. Complicación que además debe ser tratada por tiempos mucho más prolongados con antibióticos, con antiinflamatorios, con analgésicos, ¿sí? Entonces se extienden muchas veces también los tiempos de cicatrización y de regeneración de ese tejido. La siguiente, por favor. Muchas veces en pacientes, perdón, me olvidé de la alopecia. Fíjense, esto es un paciente que había sido tratado por una dermatitis sacral por lamido que no resolvía de ninguna manera. Se había hecho un granuloma y lo resolvimos con criocirugía, y fíjense la alopecia que quedó en la zona. La siguiente diapositiva. Otra de las complicaciones, que para mí no es una complicación, sino que es más una cuestión estética, estas dos que les muestro, que les acabo de mostrar. Fíjense la hipopigmentación. Esta imagen corresponde a la paciente pitbull que yo les mostré recién con la necrosis excesiva. Fíjense la hipopigmentación que quedó en la zona, pero bueno, después de prácticamente unos 60 días resolvió sin ningún tipo de problema. Y como les digo, esto no es tanto una complicación, la parte de la hipopigmentación, sino más que nada tiene que ver con lo estético, que me parece que no es tan
no es tan importante, ¿sí? La siguiente, por favor. Fíjense, ahora les voy a mostrar una imagen de una obstrucción nasal en un paciente felino que fue tratado también con criocirugía. Estas son complicaciones que no son comunes que ocurran. Puede ocurrir, sí, puede ocurrir, pero no es lo más común que pase. La siguiente, por favor. Nos ocurrió una sola vez un paciente que se infectó y que se produjo también una miasis en la zona que había sido tratada, pero también tenía mucho que ver que la propietaria no estaba mucho tiempo con el paciente, además se le había desprendido la costra porque el paciente no estuvo el tiempo que debía estar con el collar isabelino. En realidad acá hubo todo un mal manejo por parte de los propietarios y desencadenó que se forme una miasis en esa lesión. Y por supuesto que siempre está como complicaciones que haya una respuesta incompleta al tratamiento, que no es lo que más comúnmente ocurre, siempre y cuando nosotros sepamos elegir el paciente que es apto para criocirugía. Acuérdense que habíamos hablado de tamaño, de la lesión, de la profundidad de la lesión, la correcta elección del crioinstrumento, los tiempos de congelación. Hay un montón de puntos a tener en cuenta que van a influir en la respuesta completa o incompleta del tratamiento que nosotros realicemos. La siguiente, por favor. Les quiero dejar un video. Bueno, esperemos que se vea bien el video, porque algunas veces sé que se demoran un poquitito. Les quiero dejar un video sobre un tratamiento. No sé si se logra ver bien, si alguien no lo puede ver bien o aparece medio entrecortado por la transmisión. En realidad en el video estamos realizando un tratamiento en un carcinoma de células escamosas de plano nasal. Hemos elegido una puntera prolongador de spray porque la lesión era muy, muy pequeña, muy chiquitita. Hicimos primero un ciclo de congelación basado en 15 segundos de congelación directa, continua, y luego viene la etapa de mantenimiento, en donde nos alejamos un poco de la lesión y comenzamos a hacer descargas de nitrógeno de manera intermitente para garantizar la profundidad y el mantenimiento de la esfera de hielo formada durante la congelación. Sí, se está viendo en vivo, Cele. Yo te digo cuando termines. Perfecto. Se sigue viendo cómo le estás dando el tratamiento, pero adelante, ya podemos seguir, Rodrigo, Dale, ya podemos cambiar de de diapositiva. diapositiva. La que sigue, Rodrigo. Bueno, y como para ir cerrando esta charla, quiero mostrarles un par de casos clínicos para que vean los resultados. Este es el paciente que yo les mostré primero, que en realidad ya les adelanté un poquitito el resultado final, pero fíjense que es un gato de 11 años de edad, BIF negativo. Recuerden siempre que son condiciones en cuanto al pronóstico de la mayoría de las enfermedades de los gatos que tengan un BIF y un BILEF positivo. En este caso, por suerte, era negativo. Teníamos este diagnóstico de un carcinoma de células escamosas en nasal, T1N0M0, con un linfonodo centinela negativo, significa esto, y placa de tórax sin metástasis. La siguiente, por favor. Nosotros en este paciente bombón habíamos realizado un tratamiento de criocirugía y fíjense cómo el día 14 ya vemos cómo se había formado una costra en todo ese tejido criotratado. Fíjense que el día 38, cuando vino a control, observamos que había una respuesta parcial y aparecía una nueva lesión en el borde palpebral. En este paciente se hizo una segunda sesión de criocirugía. En ambos casos, cada sesión
estuvo basada en 3 ciclos de congelación. Y fíjense cómo recién el día 63 pudimos obtener la respuesta completa al tratamiento. Este paciente tuvo una muy buena respuesta, estuvo libre de enfermedad durante, no recuerdo bien, pero durante muchísimo tiempo. Obviamente que a este paciente se le indicó no permanecer en el sol, en las horas críticas y demás, pero bueno, realmente la respuesta fue muy, muy buena. La siguiente, por favor. Este es otro paciente felino, también con el mismo diagnóstico, nada más que acá tenemos un carcinoma de presentación múltiple. Fíjense que tenemos tanto en plano nasal como en pabellones auriculares. El tratamiento acá fue combinado, se utilizó tanto la cirugía para las orejas, se realizó la amputación de ambos pabellones auriculares y se realizó la criocirugía del plano nasal. Esto es una gatita que había sido encontrada, rescatada, que se encontraba en un estado general bastante malo, con un bajo peso, así que también se complementó todos los tratamientos con estanozolol para poder aumentar de peso. Y fíjense la diferencia en 3 meses. Fíjense que el primer cuando los chicos la encontraron fue el 14 de septiembre del año pasado, y fíjense la última imagen que corresponde al 16 de diciembre del mismo año, y fíjense la diferencia, parecen 2 gatas totalmente diferentes. Fíjense qué bien que resolvió la lesión tratada con criocirugía en la nariz, en el plano nasal, sumado a eso el cambio de ánimo. La paciente comenzó a comer de otra manera, aumentó de peso, realmente, como siempre decimos, la calidad de vida fue muy buena. La siguiente, por favor. Este es un caso de un paciente, Benito. Este es un paciente con una enfermedad cardíaca, por lo tanto lo habían mandado más que nada para tratar de usar tiempos anestésicos mínimos y demás, teniendo en cuenta la edad del paciente, su enfermedad de base y su alto riesgo anestésico. Tenía un diagnóstico de tumor de células hepatoides, al cual, bueno, hemos realizado una congelación. Fíjense cómo pueden ver en la primera imagen la esfera de hielo totalmente congelada, recién congelada. Esa es la fase inmediata de congelación. Fíjense que en la segunda imagen ya vemos cómo se ha desprendido el tejido necrótico de la costra que se había formado, y fíjense cómo el día 28 tenemos una respuesta completa al tratamiento que hemos realizado. Esto es una técnica muy buena para este tipo de lesiones, incluso cuando hay pacientes que tienen varias lesiones alrededor del ano. La verdad que no hay complicaciones, no hay, no hay riesgos de afectar los músculos de los esfínter anales, por lo tanto no va a haber incontinencia en esos pacientes. Creo que es una técnica muy noble para este tipo de diagnósticos. La siguiente, por favor. Este es un caso que a mí me encanta, un paciente muy querido acá en la veterinaria, en nuestra clínica. Baltasar es un paciente que tiene una historia muy, muy, muy linda, digo yo, en cuanto a la criocirugía. Vino derivado por unas colegas porque presentaba una lesión, primero presentaba una lesión en el escroto. Sus veterinarias realizaron su tratamiento y hicieron una orquiectomía con ablación escrotal completa y enviaron a histopatología, obteniendo un diagnóstico de un hemangiosarcoma cutáneo. Al cabo de un tiempo, de un par de meses, Baltasar empezó a presentar las mismas lesiones de las cuales que había tenido en su escroto, distribuidas a lo largo de su abdomen, y nos lo llevaron para realizar un tratamiento de criocirugía porque eran lesiones múltiples y bastante extensas, difíciles de resolver quirúrgicamente. Hicimos un tratamiento de criocirugía, se volvieron a enviar muestras a biopsia, confirmando nuevamente el diagnóstico de hemangiosarcoma cutáneo múltiple en este caso,
Y Baltasar siempre con su seguimiento, siempre viene a control, se iba haciendo siempre la estadificación del paciente, no solo revisando todo el abdomen, sino también se le realizaban ecografías abdominales, ecocardiogramas, bueno, justamente para ver que no haya ningún tipo de lesiones vasculares en otros órganos internos, hasta que en algún momento, no recuerdo puntualmente a los cuantos meses de haber realizado el tratamiento, pero aparecieron lesiones sospechosas o llamativas en el vaso. Le hicimos un seguimiento y vimos que no cambiaban mucho de tamaño, eran 3 lesiones, y bueno, decidimos realizar un tratamiento de criocirugía en esas lesiones de vaso. La siguiente, por favor. Bueno, y fíjense las lesiones, ahí les estoy mostrando en la imagen una de las lesiones, había 3 lesiones, una en el cuerpo, cabeza y cola, estaban bien distribuidas. Tomamos muestras de biopsia en ese mismo momento para confirmar o descartar si se trataba también de hemangiosarcomas cutáneos. Se hizo el tratamiento de criocirugía de esas lesiones y por suerte, cuando llegaron los resultados de la biopsia, no se trataba de un hemangiosarcoma, sino que eran hiperplasia de la pulpa blanca. Así que, bueno, muy bien, por suerte muy bien resuelto. La técnica nos permitió conservar un órgano tan importante como el vaso. Se hicieron las ecografías de control, se siguen haciendo actualmente, donde solamente se logró evidenciar en los lugares de tratamiento de la criocirugía la fibrosis, la cicatriz, producto del tratamiento. Baltasar viene siempre a control, ya se le volvió a realizar nuevamente tratamiento de hemangiosarcomas cutáneos que vuelven a aparecer en su abdomen. Y bueno, y Baltasar ya es paciente nuestro hace aproximadamente 3 años más o menos que venimos con todos estos tratamientos, así que es un paciente muy querido en nuestra clínica. La siguiente, por favor. Ella es Duster, también tiene una historia sumamente linda. Duster pertenece a la Policía Aeroportuaria de acá de nuestra provincia, de Tucumán. Está dedicada, trabaja en el aeropuerto, en el área de narcotráfico. Y Duster, cuando cumplió los 7 años de edad, tenía que ser dada en adopción, tenía que ser retirada de servicio y dada en adopción. Pero Duster comenzó con una hematuria crónica que no resolvía con ningún tipo de tratamiento. Se sospechaba de alguna cistitis o de algún problema en realidad de las vías urinarias bajas. No resolvían. Los veterinarios que la atendían no podían resolver la hematuria. Se hizo una ecografía y se encontró que había una neoformación renal. Entonces nos la derivaron. En realidad es una paciente del Hospital Escuela de la facultad en la facultad que estoy. Y junto con el equipo de cirugía de la facultad decidimos realizar un tratamiento de criocirugía. Previamente, acá no podíamos realizar, me acuerdo, una ecografía ecoguiada porque no se podía abordar a la masa, no había manera de poder llegar y tomar una muestra. Antes de realizar la criocirugía, realizamos una tomografía con contraste para tratar de ver bien puntualmente dónde estaba ubicada la lesión y si íbamos a poder o no realizar el tratamiento de criocirugía. La siguiente diapositiva, por favor. Nos juntamos a realizar el tratamiento junto con los docentes del hospital, el resto de los tutores del hospital. Y bueno, ahí son algunas imágenes, tal vez no se entiendan bien, pero realizamos una sesión basada en 3 ciclos de congelación. Se combinaron 2 técnicas. Primero comenzamos con una técnica con la punta abierta o técnica de spray, y luego realizamos una técnica intralesional. El mismo momento del acto quirúrgico tomamos muestras para biopsia.
y el diagnóstico fue un hemangioma, una neoplasia de tipo vascular, un hemangioma renal. Esto fue un trabajo que hemos publicado junto a los docentes, compañeros del hospital de la facultad. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, una vez que hemos terminado el tratamiento, hemos cerrado cavidad. Y fíjense cuál fue la primera orina posterior al tratamiento. Prácticamente tenía muchísimos coágulos de sangre. Esto fue mejorando con el pasar de las horas y con el pasar de los días. Aproximadamente el tercer día la orina ya estaba totalmente normal. Se hizo un control el día 25, donde se constató no solo un análisis de orina, que no haya la presencia de glóbulos rojos en la orina, sino que bueno, se hizo todo el control, el chequeo general, un paciente con un muy buen estado de ánimo. Luego fue dada de adopción, se pudo resolver de manera totalmente exitosa la hematuria crónica que tenía Duster. Así que, bueno, una vez que se resolvió, la policía se encargó de darla en adopción. Así que bueno, esa es la historia de Duster. La siguiente, por favor. Bueno, y ya como para ir terminando esta charla, les quiero mostrar el último caso. Este es el caso de un equino con 4 años de edad que tenía una lesión, fíjense, en la región facial, cercano al borde, al párpado, cercano al párpado inferior del ojo derecho, con un diagnóstico histopatológico de sarcoide equino, ¿sí? Nosotros, como este paciente quedaba a varios kilómetros de distancia donde estamos ubicados, aproximadamente 200 kilómetros, en una provincia vecina, fuimos y tomamos el mismo día, realizamos la toma de muestra para histopatología y comenzamos con los de congelación, donde hicimos 3 ciclos de congelación, utilizamos la técnica de abierto, técnica de spray. La siguiente, por favor. Y quiero que vayan viendo cómo fue la evolución. Por lo general, en los caballos desconozco cuál es el motivo, pero la evolución siempre es mucho más prolongada. En pequeños animales, tanto en perros como en gatos, la evolución suele ser de aproximadamente 28 a 35 días. En equinos, por lo general, suele ser entre 45 a 60 días. Como les digo, desconozco cuál es el motivo, cuál es la diferencia, pero bueno, esto es lo que venimos viendo en todos los equinos que venimos tratando con distintas patologías. Fíjense cómo pueden ver la primera imagen, el tejido necrótico formado, la costra formada, luego el desprendimiento de ese tejido necrótico con el tejido de cicatrización, y cómo en la última imagen se puede ver la respuesta completa al tratamiento. Tengo una foto mucho más actualizada de este paciente donde ya ni siquiera se ve ese halo como manchado que ven en la última imagen, pero me gusta mucho más esta porque se puede ver que hubo una muy buena respuesta completa al tratamiento, ¿no? Este trabajo también fue publicado en las jornadas científicas, así que lo van a encontrar por ahí si lo buscan, y realmente, fíjense, por ahí los equinos, una técnica en la que no siempre se puede resolver quirúrgicamente, no requiere anestesia. Esto se hizo con un paciente con una anestesia de pie y sujeción. No tiene cuidados posterior al tratamiento, más que nada el seguimiento de los propietarios, y se les fue indicando que vayan tomando fotos y nos vayan avisando si había alguna complicación o no, pero no hubo ningún tipo de complicación. Así que también otro caso que se ha resuelto de manera me parece que muy buena con una técnica tan versátil como la criocirugía, ¿no? La siguiente, por favor, y ya voy terminando con esto. Quiero invitarlos a todos a participar en el curso, en la próxima edición, un curso que tengo el placer de compartirlo con una colega amiga, que es la doctora Laura Pisano. Ya tenemos un año dando este curso las dos juntas. Antes cada una daba sus cursos por separado y hemos decidido unirnos, unificar no solo nuestros criterios, sino compartir nuestras experiencias para que el curso sea mucho más grande y puedan tener disponible muchísimo más material y muchísima más casuística.
Así que los invito, arrancamos la semana que viene. Es todo online, tanto la parte teórica como la parte práctica. Tiene una duración de 3 semanas. La próxima, por favor, Rodrigo. Y si quieren algún tipo de información sobre el curso, nos pueden escribir a cursoscriobet@gmail.com y con gusto vamos a estar enviándole toda la información necesaria para que puedan formar parte ya sea de esta nueva edición o de las que van a ir surgiendo a lo largo de este año. La próxima, por favor, y no me queda mucho más que decirles, que darle las gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado. Muchísimas gracias, Gilberto, un amigo, y un placer poder estar compartiendo esta noche con vos. Y bueno, y gracias, Rodrigo, por tu asistencia. Gracias, muchas gracias, Celeste. Excelente, excelente charla. Deja. No, en realidad la herida criotratada no requiere no tiene que ser vendada, no tenemos que tapar esa herida, ni siquiera cambiando los vendajes todos los días. Esa herida tiene que quedar abierta, o sea, al aire libre. La única indicación es siempre la colocación del collar isabelino para que el paciente no remueva la costra que se ha formado. Y no es necesario aplicar ningún tipo ningún tipo de sustancia, ni cremas, nada tópico. La herida debe resolver sola así como está. Bien. También de Eloisa Hernández. El linfoma cutáneo o mucocutáneo, ¿cómo se observa la evolución? Perdón, linfoma. Linfoma, cutáneo o Sí, no, mucocutáneo. el linfoma cutáneo o mucocutáneo me parece que requiere otro tipo de técnicas de tratamientos. No es ni siquiera para la parte quirúrgica, salvo que haya alguna lesión que no es compatible con la vida del paciente. Pero en realidad el linfoma cutáneo debe ser resuelto de manera con quimioterápicos. No es una lesión, un diagnóstico apto para criocirugía. Otra pregunta más. ¿Cómo se calcula el tiempo de aplicación en el área a tratar? Por ejemplo, el caso de las dos gatitas con carcinoma de células escamosas, ¿cómo se calcula para el tiempo entre ciclos? Sí, por lo general está establecido un tiempo de 15 segundos de congelación para una lesión maligna, seguido de los 60 segundos de mantenimiento. De todas maneras, es sumamente importante conocer ciertos secretos. La técnica, dijimos que es una técnica súper artesanal, y muchas veces van a ver cuando comienzan a congelar que en 5 segundos o 6 segundos fueron suficientes para cubrir por completo la lesión que ustedes están tratando y aplicar incluso los márgenes de seguridad que están establecidos para la técnica. Yo no los dije hoy porque, bueno, se me iba a hacer como muy extensa la charla, pero hay márgenes de tratamiento, aproximadamente 5 milímetros por una lesión de tipo maligna. Entonces los tiempos van a ser aproximadamente 15 segundos, pero pueden ser un poco más o un poco menos, dependiendo de lo que vos vayas viendo en el aro de hielo que se va formando alrededor de la lesión. Eso sería la esfera de hielo que se ha formado. Bien. Otra más. ¿Cuánto tiempo dura el nitrógeno en el termo de aplicación hasta la aplicación en la zona a tratar? Eso sería cuánto dura el nitrógeno en el termo. A ver, eso sería si vos recargas el termo, Ujú, cuánto tiempo tenés para utilizarlo. Perfecto. sí. En realidad, van a encontrar también en la bibliografía que dicen que en los termos dura 14 horas hasta incluso 24 horas. En realidad, eso para mí no es real porque el nitrógeno se va evaporando muy fácilmente. Entonces, es necesario que ustedes tengan prácticamente 3/4 partes del termo lleno o medio termo lleno para que tenga la presión adecuada para poder realizar un tratamiento.
Entonces, si ustedes hacen una carga de termo, yo sugiero comenzar a utilizarlo más o menos en 1 hora o en 2 horas posteriores a la aplicación y no mucho más, porque si no van a perder ciertas propiedades que son muy importantes para poder aplicarlos. De hecho, si ustedes cargan el termo y destapan ese mismo termo pasadas 10 horas, 12 horas, van a ver que todavía queda nitrógeno líquido contenido, pero es muy poquitito e incapaz de generar la presión adecuada para poder tratar de manera correcta el tejido. Bien. Una última pregunta, parece, es, ¿Sí? ¿qué especificaciones técnicas o marcas son las más recomendables? Yo me imagino De del, termos. de termo, sí. Sí, yo puedo hablar también en base a mi experiencia. Yo uso mucho el Brymil y uso mucho el Nitro Spray. Lo que sí les recomiendo, hay un equipo chino, que por favor que no me hagan nada los chinos, pero hay un equipo chino que ni siquiera tiene un gatillo para poder gatillar. Es muy tentador porque lo pueden comprar por eBay o por Amazon muy barato, realmente muy barato, y no es un equipo fácil de utilizar. Yo en base a mi experiencia puedo recomendar el Brymil y el Nitro Spray, que es la marca brasilera. Pues muchas felicitaciones por tu charla. Costa Rica, Perú, Ah, qué Argentina, lindo. México, Bolivia, este, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí en Toluca también, fíjate. Yo también te felicito y bueno, muchas felicitaciones. Dice Erika, la última, yo creo, ¿habrá alguna contraindicación respecto a la aplicación de criocirugía? Por ejemplo, si está muy extensa la lesión. Sí, en realidad si es extensa la lesión, a veces corremos el riesgo de no alcanzar las temperaturas correctas de congelación en los extremos. Entonces ahí se pueden empezar a combinar ciertas técnicas y realizar de manera segmentada la criocirugía, ir dividiendo la lesión a tratar y ir tratando primero una región, después la otra y después la otra. O sea, podemos empezar a jugar un poquitito con el instrumento y con las distintas técnicas de congelación. Siempre lo importante es garantizar la temperatura de muerte celular en todo el tejido que nosotros estemos tratando. Pues bueno, no hay más, no hay más, vuelvo a felicitarte por tu excelente ponencia, tu excelente charla. Realmente muy contento contigo. El apoyo que nos das y el estar aquí con nosotros fue maravilloso tener Bueno, muchísimas gracias. un comentario extra, Cele. Sí, ahí se me cortó, ahí no te escuché. Adelante. A ver. No te escucho para nada. ¿Vos me escuchás? Hola. Rodri, ¿podrás poner la invitación para la próxima charla?
¿Me escuchas, Cele? Ok, Ahora sí bueno, te escucho. qué bueno, qué bueno. Te comentaba que si querías dar un último comentario antes de despedirla y hacer la invitación para la próxima charla. Ahí no te escuché. Ok, si quieres hacer un comentario extra, Cele, para despedirte. No, nada, por mí nada, nada, simplemente volver a agradecerte a vos y bueno, y a todos los que están ahí del otro lado. Un placer. Y te invito también a ti, Cele, para que Gracias. estemos ahora el 5 de abril, escuchando a Patricia Concienzuk. También creo que la conoces, fue maestra de nosotros Excelente, en el exacto, excelente ponente, sí. Vamos a ver algo que es excelente. muy importante, perfiles clínicos de rutina en el paciente oncológico. Vamos a hablar ahora un poco de sangre, ¿no? Línea roja, línea blanca, química sanguínea, la importancia de estos estudios de laboratorio. Estás invitada, Cela, espero nos puedas acompañar para el 5 de abril y están invitados todos los compañeros que nos están escuchando. Un abrazo muy grande, nos despedimos. Muchas gracias, Rodrigo, por allá atrás de la cámara. Gracias, Gracias, Ele. Un abrazo muy gracias, gracias. grande. Igualmente Que para esté muy bien ti, toda tu familia. Cuídate y nos vemos igualmente. pronto el 5 de abril. Hasta Gracias. luego, chao.